Buenas a todos matemáticos, espero que estén bien. Hoy empezaremos una especie de curso donde estaremos analizando este libro de precálculo escrito por Jan Stewart, Roar Redlin y Salem Watson. Tres autores con un prestigio bastante elevado, el cual este es un libro de precálculo. Un libro de precálculo que será toda una serie de videos. Vamos a ver, no lo he leído, por eso vamos a ir analizando poco a poco. Dice las matemáticas como un esfuerzo para resolver problemas. La resolución de problemas y el modelo y modelado matemático se presentan casi al inicio del libro y se refuerza a través de todo el contenido, de modo que cuando los estudiantes terminen el curso poseen bases firmes de los principios de pensamiento matemático. Pues esto es todo un curso, no estaremos leyendo todo, pero sí lo más importante. Stewart, Redlin y Watson se enfocaron en la solución de problemas. Hacen énfasis en el desarrollo del pensamiento matemático en vez de memorizar las reglas. Eso es algo que he enfocado, es algo que defendemos mucho en este canal, que es el desarrollo del pensamiento crítico y no tanto memorizar. Vamos a ver, en el capítulo 1 termina el enfoque en la resolución de problemas. Pues sigamos. Ejemplo 1, rastreo de un satélite LAA. Un satélite que orbita la Tierra pasa directamente arriba de las estaciones de una de observación de Phoenix y Los Ángeles, apartadas 340 millas. En un instante, cuando el satélite está entre las dos estaciones, su ángulo de elevación observado de manera simultánea es de 60 grados en Phoenix y 75 grados en Los Ángeles. ¿Qué tan lejos está el satélite de Los Ángeles? En otras palabras, se encuentra la distancia AC, o sea, esta distancia que está aquí. Este es un problema obviamente de trigonometría, el cual podemos resolver utilizando el teorema de los senos. Fíjense, la ley de los senos. El seno del ángulo B, de este ángulo, entre el lado B, es igual al seno del ángulo C, de este ángulo, entre el lado C. Sustituimos los datos y encontramos que vale este resultado. Es un ejemplo muy interesante. Pues sí, este era un ejemplo que ponía como que para entender la obra, pero en realidad eso lo veremos más adelante. O sea, como están describiendo cómo es la obra. Bien, aquí otro ejemplo, método de sustitución, o sea, de álgebra. Vamos a ir viendo poco a poco. Dice, Precálculo es un libro completo, muy bien dosificado, que proporciona exploración detallada de conceptos y contiene una gran cantidad de material para graficar en la calculadora con el fin de ayudar a que el estudiante reflexione las ideas matemáticas. Vamos a entrar un poco en el contenido, dejemos la introducción. Decía mi propósito al enseñar los conceptos matemáticos necesarios para comprender el cálculo infinitesimal es conformar las bases algebraicas y las habilidades para manejar la trigonometría. Me ayuda ciertamente a lograr esta meta. Eso lo dijo Yute Sócrates. Vamos a ver. Matemáticas para las situaciones cotidianas. Los estudiantes encontrarán un gran atractivo y se puede aplicar en la física, la química, la biología, mediante el enfoque del modelado. Les voy a dejar el libro por ahí para que puedan descargarlo y leerlo más detalladamente. Veamos. Contenido es lo que me interesa. Fíjense, tenemos el índice, fundamentos, el capítulo 1. Fundamentos, historias matemáticas. Vamos a ver. Estudiante. Veremos después, tal vez si quieren. Prefacio. Este es el índice, como ven. Les quiero mostrar el índice que tenemos.
fundamentos, funciones polinómicas irracionales, funciones exponenciales y logarítmicas, funciones trigonométricas de números reales, funciones trigonométricas de ángulos, trigonometría analítica, coordenadas polares y vectores, sistema de ecuaciones y desigualdades, geometría analítica, soluciones y series, límites, integración preliminar y cálculo. Son 11 capítulos, vamos a ver. 12 capítulos. Empezamos por el 1. Fundamentos. Esquema del capítulo. En este primer capítulo es un repaso de los números reales, expansiones y el plano coordenado. Probablemente ya estemos familiarizados con los conceptos, por lo que vamos a resolver problemas, modelar, describir situaciones en el mundo cotidiano. Una situación real. Suponga que le pagan $8 por un trabajo. Nos interesa saber cuánto dinero se gana. Para describir el salario usamos los números reales. En efecto, usamos los números reales todos los días, es algo bastante común. Para describir la estatura, para el dinero que ganamos, el frío que lo que hace, etc. En álgebra expresamos los números mediante letras. Letras representan números de manera más general. Una propiedad importante es la distributiva. A por B más C es igual a AB más AC. Para encontrar el sentido de esta propiedad, podemos sustituir con números. Si supongamos que trabajas 6 horas en un día y 5 horas al siguiente, el salario se determina de dos formas distintas. 8 por 6 más 5, más 5 entre paréntesis, o sea, sería 6 más 8 que es 14 por 6, 6 más 5 que es 11 por 8. Pero también $8 por 6 más 8, $8 por 5, o sea, $8 por 6 y más $8 por 5. Es aplicar la distributiva 8 por 6 más 8 por 5. Y ambos procedimientos vamos a obtener la misma respuesta. Estas otras propiedades para los números reales, con las cuales trabajamos en álgebra. También podemos formular el salario a partir de una fórmula, obviamente, porque si uno trabaja X horas, una cantidad de X horas, entonces el salario el salario en Y está establecido, definido en Y dólares, pues entonces podemos decir que el salario va a ser igual a 8 veces, o sea, 8 horas por cantidad, o sea, 8 veces la cantidad de horas. Y es igual a 8 por X. Si trabajamos 5 horas, va a tener un total de $40. ¿Entienden? O sea, como una ecuación que es una función lineal. Dice que una ecuación es un enunciado escrito en el lenguaje del álgebra que expresa un hecho con respecto a una cantidad desconocida X. ¿Cuántas horas necesitaría trabajar para tener $60? Pues simplemente resolvemos esta ecuación lineal. 60 es igual a 8 por X. X lo despejamos, es igual a 60 entre 8, 7,5 horas. Digamos las reglas de la álgebra. Y luego nos dice que el plano coordenado, donde podemos trazar una gráfica de ecuación con dos variables. Por ejemplo, utilizando las abscisas que están en las X, las ordenadas de las Y. Encontrando valores de X, igual se encuentran las gráficas de Y igual 8X igual 60. Vamos a trabajar con los números reales, ecuaciones, planos coordenados, para que podamos resolver problemas de la vida real. Vamos a ver. Números reales, 1.1. Representamos los tipos de números reales, empieza con los números naturales. 1, 2, 3, 4. Depende de un lugar que están asumiendo que es el 1. Alguien dice que es el 0. Depende. Los enteros están formados por los números naturales junto con el negativo y el 0. Los distintos tipos de números reales se inventaron para cumplir las necesidades específicas, como cuando necesitamos contar. Hay números naturales. Los negativos para describir deudas o temperaturas por abajo de 0 grados.
eso es importante, los números racionales para conceptos como medio litro de leche, o sea, para fracciones, cuando no podemos expresar una cantidad con número natural, o sea que tenemos que dividir también en varias partes. Y los irracionales para medir ciertas distancias como la diagonal de un cuadrado que no representa ningún número entero. Necesitamos un número entero ni irracional. Los números racionales se performan como cociente entre dos enteros, obviamente n distinto de 0. R igual a m entre n. N enteros, ejemplos, medio, menos 3 séptimos, 46 que es igual a 46 sobre 1, porque todos los números pueden ser expresados como el número dividido por 1, o 0,17 que puede ser escrito en expresión decimal, que es lo mismo que 17 sobre 100, así se define, 17 sobre 100. Entonces recordamos que la división entre 0 es imposible, ya que 3 entre 0 y 0 entre 0 no están definidas, es imposible dividir por 0, no tiene sentido. También hay números reales como la raíz de 2, que no puede ser expresado como cociente de enteros. Inténtelo. Y además, la raíz de 2 se puede demostrar por reducción al absurdo que es imposible expresarlo como números enteros. Si lo quieren, lo hago en otro video. Se llaman números irracionales. Estos números también son irracionales. Raíz de 3, raíz de 3, 5, raíz de 2 y 3 sobre pi al cuadrado. Recuerden que pi es la razón entre la longitud, la circunferencia y el diámetro. La longitud, la circunferencia y el diámetro. Entonces, ese cociente nunca va a ser un número entero. Por lo tanto, es un número irracional. Este número tiene infinitas decimales infinitos después de la coma. En conjunto, todos los números reales se denotan mediante el símbolo de los reales. Cuando usamos la palabra número sin calificativo, queremos decir que es un número real. La figura 1 vemos un diagrama. Digamos los números racionales, este es llamado diagrama de Venn. Tenemos aquí los números naturales, enteros, que son, los números naturales que son un subconjunto de los números enteros, que los números enteros a su vez es un subconjunto de los números racionales. Los números racionales son un subconjunto de los números reales junto con los irracionales. Unimos ambos conjuntos y formamos los números reales. Ya estaremos hablando brevemente después. Sí, los números reales. A ver, un número decimal periódico como x igual a 3,547, o sea, repite 4747. Es un número racional. Para convertirlo en cociente entre dos enteros escribimos x 10x 190x cociente, o sea, un número dividido, escribimos la ecuación ese número igual a 1000x. No, multiplicamos por 1000 a ambos miembros, claro, multiplicamos por 1000. Mira, el miembro derecho, no queda este número, multiplicamos por 10. Luego restamos ambos miembros y tenemos esto, donde podemos expresar x como el cociente de dos números enteros. Cuando restamos ambos miembros, se cancelan las partes decimales. No queda un número entero, por eso que se puede escribir como una fracción de esta fracción de números con números enteros. Dos potencias adecuadas de 10. Veamos esta figura de este campo de números reales. Todos los números reales tienen una representación decimal. Si un número es racional, entonces su decimal correspondiente es periódico. Por ejemplo, un medio es 0,5, es una expresión decimal con periodo 0. Pero también 157 sobre 495 es igual a 0,317 periodo 17. O 2 tercios que es igual a 0,6 periodo 6. Luego también tenemos 9 séptimos con este periodo bastante grande. 2, 8, 5, 7, 1, 4. Fíjense. Ahora significa que la sucesión de las cifras se repite por siempre. Si el número irracional, la representación decimal no es periódica. Raíz de 2 es un número irracional. O sea,
no tiene, los decimales son no son periódicos, se repiten, igual que el número, igual que con el número pi. Derivamos la expansión decimal de cualquier número en cierto lugar, tenemos una aproximación del número. Por ejemplo, podemos escribir aproximadamente pi, que es el número, aproximadamente un número más famoso, el número pi, 3,14159265. Este símbolo debe ser que significa aproximado. A medida que tenemos más decimales, mejor que la aproximación. Veamos algunas propiedades de los números reales. Todos los números debemos saber que 2 más 3 es igual a 3 más 2. De los sumandos altera la suma. Que 5 más 7 es igual a 7 más 5. O sea que esa es la llamada propia conmutativa, que la podemos expresar de esta forma algebraicamente con variables. También son números cualesquiera. En otras palabras, A más B igual a B más A. Cuando los números reales se suman, no importa dónde que sumen, la propiedad conmutativa es lo que estábamos diciendo. Y tenemos otras propiedades. Fíjense, propiedades conmutativas no importa la suma, o sea, no importa el orden de la suma ni del producto. Se puede para ambas operaciones, suma y multiplicación. Y tenemos ejemplos para la descripción, no importa el orden. Y básicamente eso. La asociativa es algo parecido. Cuando tenemos, por ejemplo, 3 números. Tenemos 3 números, no importa. Pusimos primero los 2 primeros, los sumamos primero, y luego le sumamos el tercero. Si sumamos el segundo y el tercero, le sumamos el primero. Es lo mismo, no importa el orden. Igual con la multiplicación. La distributiva, como dice la palabra, distribuimos A por B y A por C. Va a ser lo mismo, o sea, va a ser lo mismo esto que esto, igual que nos indica. Fíjense, 3 más 5 es 8, por 2, 16, 2 por 3 es 6, más 10. O sea, ya estoy hablando anteriormente de la propiedad distributiva se aplica siempre para que multipliquemos un número por la suma o una resta, o sea, una suma algebraica. Se aplica en caso de que todos los números son enteros positivos. Es válida para cualquier número A, B y C. Veamos uso específico de la propiedad distributiva. Para el caso de la multiplicación de polinomios, por ejemplo, A más B por X más Y. A más B por X más A más B por Y. Propiedad distributiva. Ahí multiplicamos A más B, lo distribuimos A más B por X, más A más B por Y, distribuimos este A más B, o sea, este número A más B lo multiplicamos por X y multiplicamos por Y, y distribuimos, pero luego podemos volver a distribuir A por X y B por X, A por Y y B por Y. Luego podemos aplicar la propiedad asociativa, porque no importa si sumamos esto primero o esto después, no importa, los paréntesis siempre va a ser el mismo resultado en el caso de la suma. Entonces, esas son las propiedades, algunas propiedades, y aquí tenemos otras. Que tenemos un elemento idéntico en adición. Número 0, el elemento idéntico. El elemento neutro también se llama. Porque A más 0 es A, o sea, todo número más 0 es el mismo número. Para cualquier número A. El número real A tiene un negativo, o sea, un inverso, menos A. Digo, un opuesto, menos A. Y ahí cumple que A más menos A es igual a 0. La relación de la operación inversa de la adición, para restar un número de otro, simplemente le sumamos el negativo de ese número, por esa definición. A menos B es igual a A menos B. Esa es la forma de restar. Simplemente podemos definir la resta a partir de la suma de un número más opuesto. Bien pensado así. Pero dice, no supongamos que menos A es un número negativo. Si menos A es negativo o positivo, depende del valor de A. Por ejemplo, si A vale 5, entonces menos A igual a menos 5. Un número negativo, pero si A es menos 5, entonces menos A igual a menos 5, que es 5. O sea que no supongamos que menos A es un número negativo. No podemos saber si ese número es negativo o no. Tenemos que saber el valor de A para afirmar esto.
tengan cuidado ahí al suponer cosas en matemáticas. Entonces nos dice, para combinar los números reales que contienen negativos, utilizamos las propiedades siguientes. Veamos estas propiedades. Menos 1 por a es menos a. Vemos un ejemplo. Menos a por a, eso es 5. El opuesto de un número negativo es un número positivo. El opuesto, o sea, menos a por a, b, y lo mismo que a por menos b, que igual a menos a por b. Menos de a por b. Comprobemos. Menos a por menos b es ab. Números negativos multiplicados son igual a un número positivo, y número negativo por positivo siempre es un número negativo. El opuesto de una suma es igual a esto aquí, menos a menos b. Menos 3 más 5 y menos 3 menos 5. Y menos, el opuesto de una resta es b menos a. Eso simplemente, cuando hay un menos adelante de un paréntesis, se cambian los signos de los números que están ahí. Compruébenlo para que vean. La propiedad se establece el hecho intuitivo de que a menos b es negativo de b menos a. La propiedad 5 se usa a menudo más con más términos. La propiedad 5. Interesante. Uso de las propiedades de los negativos. Sean x y z números reales, pues tenemos que menos x más 2 es igual a menos x menos 2. Propiedad 5. Y luego menos x más, pegamos la propiedad y obtenemos que menos x más y menos z es igual a menos x menos y menos z. Digo menos x menos y más z. Y luego vemos cuál es el elemento idéntico de la multiplicación, que es el número 1, o elemento neutro, como vienen llamarlo. Que a por 1 es igual a a, o sea, todo número multiplicado por 1 es a. Para cualquier número real a. Todo número real diferente de 0 tiene su inverso, que es 1 sobre a. Un que a por 1 sobre a es 1. La división es la operación inversa de la multiplicación. Porque para dividir hacemos algo parecido a la suma. En la suma recuerden que sumamos el opuesto. Pero para dividir multiplicamos un número por su inverso. O sea, siempre un b distinto de 0 a b reales, a entre b es lo mismo que a por 1 sobre b. Podemos escribir como a por 1 sobre b o a sobre b. Repetimos a sobre b como la división entre b de la fracción entre a entre b. A es el numerador y b es el denominador o divisor. Para combinar los números reales usando la operación de división usamos las propiedades siguientes. Propiedades de las fracciones, veamos. Propiedades. A sobre b por c sobre d es lo mismo que a c sobre b por d. Ya multiplicamos numeradores y denominadores. Al dividir multiplicamos por el recíproco c sobre d. En vez de dividir por c sobre d, lo que hacemos es multiplicar por d sobre c. Al sumar, buscamos una fracción. O sea, se suman las fracciones con el mismo denominador. Esto cuando tiene el mismo denominador, tenemos denominador c. Pero cuando tenemos distintos denominadores, buscamos un denominador común. Luego se suman todos los denominadores. O sea, luego sumamos los numeradores. Fíjense, 2 quintos más 3 séptimos, denominador común 35. 35 divide a 5 y divide a 7. Luego dividimos 35 entre 5 es 7, por 2 14. 35 entre 7 es 5, por 3 15. Queda 29 sobre 35. Entonces tenemos que AC sobre BC es lo mismo que A sobre B. Como se simplifica C entre C, porque C entre C es el mismo número, o sea, es 1. Nos quedaría esto por 5 sobre 3 por 5 es 2 tercios. Si A sobre B igual a C sobre D, entonces se cumple que el producto de los medios es igual al producto de los extremos, propiedad fundamental de las proporciones. Multiplicación llamada multiplicación cruzada coloquialmente. Por lo regular, cuando se suman fracciones a denominadores con denominadores diferentes, no se usa la propiedad cuadro. Vemos eso por qué.
En lugar de eso se vuelven expresiones de modo que tenga el denominador común más pequeño posible, frecuencia más pequeño que el producto de los denominadores, y luego se aplica la propiedad 3. Interesante. Este denominador mínimo común que expresa el ejemplo siguiente. Y simplemente se puede ampliar o simplificar las expresiones como sea conveniente. Uno tiene que trabajar analizando para hacer el trabajo lo más óptimo posible. Ejemplo 3. Usemos el máximo común divisor en la suma de expresiones. Digo, mínimo común denominador, mínimo común denominador en la suma de expresiones. Evaluemos esto. Es igual a esto, evaluemos. Solución. Vamos a ver, al utilizar denominadores en sus factores primos tenemos que 36 igual a 2 a la 2 por 3 a la 2. Y 120 lleva 2 a la 3 por 3 por 5. O sea, creo que deben saber factorizar un número. Teníamos el 36. Vamos a factorizarlo con los números, buscando los números primos. Los números primos, el 2. 36 entre 2 es 18. 22 entre 2 también, 18 divisible por 2. 9, del 2 no, 9 es impar, 9 entre 3 es 3, y 3, 1. Por lo tanto, 36 va a ser igual a 2 a la 2 por 3 a 2. Así hacemos el mismo razonamiento con el otro número. Simplemente buscando los números primos que son factores del 36. Entonces dice que encontramos el máximo común divisor, mínimo común múltiplo, mínimo común denominador, que es cuestión de producto de todos los factores que tenemos que están factorizados, y se utiliza la potencia más alta de cada factor. Fíjense, esto es 5 sobre 36, lo mismo que 5 por 10 sobre 36 por 10. Que teníamos que 5 por, más 7 para llegar a un 360. Queremos llegar a 360, que es el máximo, es el mínimo común múltiplo entre 36 y 120. Por eso multiplicamos por 10 y multiplicamos por 3. Y si multiplicamos por 10 abajo, también multiplicamos por 10 arriba. Y 3, 3. Luego tenemos el mismo denominador, tenemos 300, una naranja, por ejemplo, picada en 360 partes, que eso tiene mucho sentido. Pero podemos picar en 360 partes, dividirla por 50. Y luego otra picada en 360 partes dividida por 21. Luego tenemos 50 partes y 21 partes. Juntamos las partes y tendríamos 71 partes de la naranja, de 360 que teníamos en total. Y así como se pueden sumar fracciones. Entonces dice luego la recta numérica. La recta numérica de los números reales se puede expresar mediante puntos sobre unas rectas. Entramos un poco de geometría y rectas. Se muestra aquí. Fíjense. La dirección positiva es hacia la derecha y se señala por medio de una flecha que señala a la derecha. Ponemos un punto de referencia arbitrario que llamaremos origen, el cual corresponde a un número real 0, dada una unidad conveniente de medición. Cada número real positivo x se expresa por un número de la recta a una distancia de x unidades a la derecha del origen. Y cada número real negativo menos x se representa mediante un punto de x unidades a la izquierda del origen. El número asociado con el punto P se llama coordenadas de P y recibe el nombre de origen de coordenada, o es recta de los números reales, o simplemente recta real. Con frecuencia utilizamos el punto de coordenada y pensamos que el número real es el inicio de la recta numérica. El número real 0 son números positivos, negativos, fracciones, números irracionales. Aquí de todo en esta recta real, todos los números reales. Los números reales están ordenados. Decimos que A es mayor que B, por ejemplo, 4 mayor que menos 1 sobre 16. Y escribimos A menor que B de esta forma. 4 digamos que es A y menos 1 sobre 16. Vamos a ver, 4 digamos que cuadro es B y menos 1 sobre 16 es A. Por lo tanto, si es menos A es un número positivo, si restamos 4 menos 1 sobre 16, y eso va a ser obviamente un número positivo, porque un número mayor menos un número menor es un número positivo. Entonces tenemos
desde el punto de vista geométrico, esto quiere decir que A queda más a la izquierda que B. Míralo aquí. Esta es A y esta es B. Es lo mismo que decir que B es mayor que A. Escribir B mayor que A. El símbolo A menor o igual que B quiere decir que se incluye el valor. Si decimos A mayor o igual, o sea, si decimos mayor o igual que pi, estamos incluyendo el valor de pi. Entonces, a ver qué más tenemos. Por ejemplo, las siguientes desigualdades son verdaderas. 7 menor que 7,4 menor que 7,5. Así tenemos el 7,4, tenemos el 7,5 y 7, tenemos el 7 pi. Pi menor que menos 3. Menos pi está más a la izquierda que menos 3. Y raíz de 2 es menor que 2. Raíz de 2 está a la izquierda que 2. Y 2 menor o igual que 2, aunque parezca que no es cierto, sí lo es. Porque es min igual. Y ocurre que 2 es igual a 2. Que no sea menor, pero es una de las dos opciones, o es igual o es menor. Así que en este caso es igual. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Ya hemos analizado un poco lo que son los números reales. Y luego seguiremos viendo exponentes radicales, o sea, estaremos viendo fundamentos todos estos días. Espero que les guste el curso porque a mí me gusta mucho analizar libros, aunque quiero pronto hacer mi propio curso con mis propias ideas. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos.